Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Bri y hoy les traigo un nuevo tutorial donde les voy a mostrar cómo forro mi bolso de una forma muy sencilla. Si te gusta el diseño de este bolso y aún no has visto el tutorial completo para tejerlo, te invito a que vayas a verlo. Te lo dejo aquí arribita o en la descripción. Quiero aclararles que esta es mi manera personal de forrar los bolsos. No soy experta en costura, pero con cariño les comparto lo que he aprendido y lo que a mí me ha funcionado. Así que si estás buscando una forma fácil y práctica de forrar tus bolsos, acompáñame hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si te ayuda. Vamos a los materiales. Ok, para poder forrar nuestra cartera vamos a necesitar tela, 100% poliéster, muy suave al tacto, muy bonita, miren. Alfileres, pins, 1 metro, y para costurar voy a estar utilizando este hilo de nylon transparente, es de 0.25, y esta cortadora para que se me haga más fácil cortar la tela, pegamento para tela, lapicero para trazar donde vamos a cortar y en caso que necesite tijeras. Comencemos. Ok, vamos a comenzar tomándole las medidas a nuestro bolso. Por acá voy a colocar bien el bolso para poder tomar la medida de una mitad a la otra mitad. De esta manera, sin estirar el bolso, así como está. De esta mitad a esta otra mitad son 25 centímetros, ahí está. Entonces voy a dejar 1 centímetro y 1 centímetro de este lado para poder costurar. Voy a cortar entonces 27, ¿sí? 27 centímetros de largo. Cuando tomo las medidas por fuera de mi bolso, siempre mi forro me queda muy grande, o sea, muy largo. Entonces es por eso que lo hago por la parte de adentro. Ahora también voy a tomar medida por acá. Voy a costurar aquí, donde están estas lomitas. Entonces desde ahí voy a estar tomando mi medida y hasta la mitad de mi base, ¿ok? Ahí está. Serían 21 centímetros. Voy a dejar para poder doblarle por la parte de arriba de el forro, le voy a doblar, entonces voy a dejar como 1 centímetro más, van a ser 22 centímetros, 27 ya contando lo que son el centímetro que estoy dejando a los lados, y aquí es 21 y voy a dejar 1 centímetro más para que pueda hacerle el doblez a mi forro y poder costurar. Entonces van a ser 22 centímetros. De esta forma siempre le tomo las medidas a mis bolsos, ¿sí? Siempre por la parte de adentro y mitad del bolso, así, mitad y mitad. También voy a necesitar una regla para poder agregarlo hacia mi tela y poder cortar derecho. Una vez acá tengo la tela, vamos a ponerla de esta manera, ¿sí? Por el lado derecho, por la parte de adentro, ¿sí? Acomodamos bien. Una vez acomodadas, entonces procedemos a trazar las medidas que tomamos en el bolso. Y tengo ya mi lápiz con el que voy a trazar. Aquí lo que voy a hacer es agregar alfileres para que no se me vaya a mover mi tela. En los 3 lados. Ahí. Y lo voy a agregar aquí. Así. Voy a contar primero de alto, que fueron 22 centímetros. Miren. De hecho, justo el largo de mi tela son 44 centímetros. Y de este lado tiene 49 centímetros. Entonces justo la tela que estoy usando tiene los 22 centímetros que necesito para el alto de mi bolso. Miren, ahí justo los 22 centímetros de alto que necesito. Entonces vamos a contar aquí los 27.
Ahí. Acá voy a trazar de esta manera. Vamos en la parte de abajo también. Ahí. Voy a agregar esta base por debajo de la tela para no dañar mi mesa. Así. Y ahora sí voy a cortar. Aquí está el punto donde tomé la medida de la parte de arriba y el punto donde tomé la medida de la parte de abajo. Vamos a cortar. Ahí está. Miren. Ahí están los 27 centímetros. Justo los 27 centímetros. Y aquí están los 22 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es cortar más tela para hacer mi pequeña bolsita que le voy a agregar. Esta otra tela que me sobró por acá, le voy a hacer la pequeña bolsita a mi bolso. Y las medidas que voy a tomar está de esta manera. Esta parte va a ser la parte de arriba de mi bolsita, así no lo costuro. Y solamente vamos a costurar 3 partes, pero voy a tomar la medida. La medida que voy a cortar es 18 centímetros por 14 centímetros, ¿ok? Vamos a hacerlo acá. Ya es decisión propia la medida que le quieren dar a su pequeña bolsita. 14 por aquí, pero vamos a tomar la medida de este lado. Vamos a agregarle los alfileres para que no se mueva la tela. Ahí. Entonces aquí es 14. Ahí. Y de este lado serían 18, justo ahí. Ahora vamos a cortar. Donde tracé punto con punto, vamos a cortar. Y así. Ya está. 18 centímetros por 14 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es costurar estas partes acá y hasta aquí, ¿ok? Esta parte la voy a dejar libre para luego darle la vuelta a nuestra bolsita y ya regreso con ustedes. Ok, ya he costurado los lados acá, acá, y dejé este pedazo sin costurar para poderle dar vuelta. Vamos a quitar los alfileres. Luego al darle vuelta es donde le vamos a planchar para que nos quede todo cuadradito. Vamos a tratar acá de traer todo este lado derecho hacia afuera. Esta es la parte de arriba de nuestra bolsita, que fue donde no se costuró. Ahí, miren. Queda esta parte así. Entonces lo que yo hago es, vamos a colocarla bien, y aquí es donde utilizo mi pegamento para tela para cerrar ese pequeño orificio. Vamos a ponérselo y luego vamos a plancharlo para que nos quede ya nos quede bien. ¿Sí? Ahí le agregué el pegamento y no se ve nada, miren. Ahora le voy a pasar la plancha para poder que se forme bien nuestro cuadrado y ya regreso con ustedes. Ok, aquí ya medio planché lo que es mi pequeña bolsita. ¿Ven? La voy a colocar por la mitad para hacerle ahí la marca y colocarlo al forro.
y vamos a tratar de trazar bien la línea del centro para así agregarla al forro. Ahora lo que voy a hacer es tomar la medida. Vamos a tomar aquí más o menos, quiero mi bolsita justo ahí donde empieza el color blanco. Creo que esa es una buena medida que queden las bolsitas. Sí, miren, eso es lo que quiero, que me quede de distancia de arriba mi bolsita. Y también aquí ya medio lo hice con la plancha. Tomé la medida de 3,5 centímetros más 1 centímetro. Recuerden que nosotros dejamos 1 centímetro más hacia arriba para poder doblarlo y luego costurarlo. Así, para poder doblarlo y luego costurarlo a nuestro bolso. Entonces ahí son 3,5 centímetros que queremos la distancia de arriba a la distancia que va a quedar nuestra bolsita, más 1 centímetro, la cual vamos a doblar. Serían 4,5 centímetros. Ahí está, miren. 4,5 centímetros. Ahí voy a tomar medida. Aquí puse mis puntitos. Tomé la medida de 4,5 centímetros y 4,5 centímetros. Lo doblé, lo planché para que sí se pueda trazar bien lo que es la línea. Y así colocar mi bolsita y quede en línea derecha, en línea recta, así. Para que no me quede así, ¿ok? Entonces, como ya tengo trazada esa línea de arriba, voy a seguir esa línea para poner derecho mi bolsita. Y también, si ustedes pueden, no sé si se logra ver en cámara, aquí está, lo doblé de esta manera, ¿sí? Lo que es mi forro, lo doblé de esa manera, lo planché para que pueda trazar también mi lado de en medio de lo que es el forro. Ahí está. Y poder colocar el lado de en medio que agregué de mi bolsita. Así. Todo en medio, miren. Para que no me vaya a quedar a un lado mi bolsita, no me vaya a quedar toda chueca. Ahí. Justo en la línea. Ahí está. Ahora con la ayuda de los alfileres voy a colocarlo al forro así, de esta manera, para ya proceder a costurarlo. De esta manera, miren. Ahora lo que voy a hacer es costurar estos lados, estos 3 lados, así. Ustedes lo pueden hacer a máquina, lo pueden hacer a mano, no hay inconveniente. Entonces voy a proceder a hacerlo y regreso con ustedes. Ok, ya terminé de costurar estos 3 lados, miren. Le agregué también mi etiqueta hecho a mano. Ahora lo que toca hacer es básicamente costurar los 2 lados, estos 2 lados. Ok, acomodamos bien. Y le agregamos también alfileres para que no se nos vaya a mover. Ahí está. Ahora voy a proceder a costurar estos lados. Listo, los lados ya están costurados. Ahora vamos a doblar la parte de arriba, el centímetro que habíamos dejado para hacer ese doblez. Le hago de esta manera y aquí lo que hago es pegarlo con pegamento para tela, este borde así de esta manera. Le agrego ahí un poco de pegamento para que no se me vaya a soltar. Miren, acá ya no se me va a soltar. Ahora lo que voy a hacer es doblarlo así. Está así el forro. Ahora lo vamos a doblar de esta manera para poder costurar estos lados, aquí estas puntas, y para que quede aquí de la misma forma, así redonda.
esta línea aquí de esta costura tiene que quedar al mismo nivel que esta línea que trazamos ahí, el doblez. Así. Ahí tratamos de acomodarlo bien. Con un alfiler lo voy a ahí para que no se me vaya a mover. Hasta aquí. Tiene que quedar justo también en el doblez de atrás. Ahí. Así. Ahí. Ahora acomodamos también el otro. Que este lado quede igual que este otro. Aquí donde está esta rayita. Que esta es básicamente la mitad de nuestro bolso. Vamos a hacerlo bien. Vamos a trazarlo bien para que se vea, y a la hora que lo colocamos de esta manera podamos visualizarlo bien. Creo que ahí. Sí. Voy a agregar el alfiler. Así. Así, miren. Ahí agregué ya mis alfileres. Ahora voy a tomar medida de la base de mi bolso. 9 centímetros. Ahí está. De punta a punta 9 centímetros. Entonces voy a trazar 9 centímetros acá también. Voy a tomar ahí la medida. Ahí. 9 centímetros de este lado a este. Y no tracé todo, sino que solo agregué unos puntitos para que yo más o menos sepa dónde es que voy a empezar a costurar y dónde voy a terminar. Ahora lo que voy a hacer es hacer esa forma curva de mi base, así más o menos. Así. De igual manera lo voy a hacer en este otro lado. 9, ahí. Vamos a hacer esa forma curva. Ahí está. Ahora, ¿qué distancia hay desde donde vamos a costurar hasta el otro extremo? Vamos a ver. Hay 21 centímetros. Entonces acá tenemos que ver si hay 21 centímetros. Si no, hay que volver a trazar. Eso lo hubiese hecho antes y hubiese agregado un puntito ahí de mi lápiz para poder hacer esa forma curva. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer nuevamente. 21 centímetros no tiene apenas 19. Aquí hay casi 25 centímetros. Vamos a dejar dos centímetros acá. Y acá vamos a dejar 2 centímetros. Ahí. Vamos a contar a ver si desde este segundo punto, ahí, 21 centímetros. Entonces aquí es donde voy a trazar mi curva. Así. Ahora vamos a costurar, ¿sí? Todo acá donde marcamos. Ok, ya costuré estos lados. Miren, vamos a quitar los alfileres. Ahí está. No tan perfecto porque realmente no tengo mucha experiencia en la costura, pero bueno, ahí me salió más o menos. Ahora lo vamos a agregar a nuestro bolso. Vamos a empezar a acomodar para proceder a costurarlo. Voy a empezar a acomodar mi forro empezando desde la esquina, ¿sí? Aquí donde está la costura, a la esquina de mi bolso. Y aquí es donde voy a costurar, justo tapando la lomita ahí arriba. Voy a estar utilizando estos pins para que no me vayan a dañar mi tela.
Ahí está. Ahora con el hilo y el nylon vamos a empezar a costurar. Voy a estar utilizando solamente una hebra. Ok, vamos a empezar desde la esquina. Voy a quitar estos dos primero. Y acá voy a hacer mi nudo. De esta manera. Aquí paso unas 3 veces para que no se me vaya a soltar. 1, 2 y 3. Ahí. Procedo a cortar la punta y empiezo ya mi costura. Lo hice acá abajo, lo paso hacia arriba, justo arriba de la lomita. Ahí. De esta manera vamos a ingresar la aguja justo en la esquina. Ahí. No se ve por la parte de enfrente ni por la parte de aquí afuera, sino que por en medio de las dos telas, esta tela y esta, sino que en medio de ellos. Ok, vamos a ingresar ahí y acá vamos a pegarlo así. Así, de esa manera. No lo vamos a hacer tan pegado, siempre que quede una distancia. Ahí, miren, justo arriba. En cada punto. Voy ingresando, ¿ven? Punto. Cada que tomamos es un punto, ¿no? Por eso es grandecita. Seguimos. Ahí dejamos una distancia prudente, tomamos tela así, de esa manera, y tomamos el arriba de la lomita, todo ese punto. Ahí, miren. Miren cómo va quedando. No se ve nada de la costura. No se ve nada. Y miren. Entre cada puntada no lo hago ni tan grande para que no se vaya a ver ahí como que se salga esto así, se caiga, sino que como la distancia de cada punto, miren.
Muy bonito va quedando. Ahora vamos a hacer la otra mitad de la misma manera. Recuerden, tomando solamente, estamos así, esa distancia. Tomamos ahí, miren. Ahí este pedacito, ahí, y ahí está. Vamos a el hilo, vamos a ingresarlo hacia atrás, abajo de la cadena. Ahí. Vamos a acomodar bien, a darle el último estirón, porque ya le vamos a hacer el nudito y cerrar. En caso que le hayamos apretado un poco, ahí estiramos, ahí, y entonces vamos a hacer el cierre. Acá lo pasamos hacia atrás, justo abajito de la cadena, donde la pasamos hacia atrás, vamos a hacer el nudo para que la cadena esta, cuando la hagamos así, tape lo que es el nudito. Unas 3 veces para que no se vaya a soltar. Y la última la voy a tratar de agarrar acá, así. Voy a pasar la aguja 3 veces, 1, 2 y 3, y aprieto. Aquí corto. Ahí está. Ahora acomodo bien lo que es la cadenita para que no se vea. Miren, no se ve nada. Y así terminamos este tutorial. Espero de corazón que te haya servido y que te animes a forrar tus propios bolsos. Si te gustaría apoyarme, la mejor manera de hacerlo es dejando tu like y un comentario, aunque sea un emoji, una manito arriba, un corazón o una pregunta. Eso de verdad ayuda muchísimo a que YouTube le muestre este video a más personas, y a mí me motiva un montón para seguir creando y subiendo más contenido como este. Gracias por acompañarme hasta el final. Te mando un abrazo enorme, saludos y muchas bendiciones.